No nos separe el hombre. No se siente. Vamos, Juansi pasa por aquí. Amén, el pastor Juansi. Nuestro pastor Juansi ha de impartir la palabra en esta mañana. Y declaramos que es palabra buena, que es palabra abundante, que es palabra que trasciende más allá de que nosotros podemos entender. Padre, gracias por nuestro hermano Juansi en esta mañana. Te doy gracias por la palabra que le has dado. Te doy gracias por ese alimento que nos ha de impartir. Te doy gracias. Declaro que esta semilla no caerá en tierra estéril, caerá en tierra buena, en tierra fértil, que lleva mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juansi. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el Señor les bendiga. Un anuncio adicional. Al terminar el culto, el hermano José Luis Lazú Pito y la hermana Ruth quiere reunirse con los maestros de niños en alguna de los laterales. Así que todo maestro de niños no se vaya al terminar el servicio para que se vea con la hermana Ruth y el hermano José Luis. Amén. Qué bueno, aleluya. Te adoramos, Señor, te damos gracias. ¿Puede usted adorar al Señor en esta mañana? Aleluya. ¿Puede darle una alabanza? Yo no sé, ¿verdad?, cómo usted fue el momento de conocer a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Debe haber sido un momento emocionantísimo. Aleluya. Quise alargar la palabra, ¿verdad? Pero usted me entendió. Aleluya. Pero ese momento pasó algo especial en su vida, ¿verdad? Usted reconoció a Jesucristo como su Salvador. Llegó Jesucristo a su vida. Yo no sé la circunstancia, la manera que estaba pasando en su vida, que estaba sufriendo, si estaba feliz, si estaba triste. Yo lo que sé es que cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Nace un gozo en nosotros. Dice la palabra que un nuevo amor. Nosotros conocemos eso como el primer amor. Yo no diría primer amor, ni último amor, ni segundo amor. Yo diría que es un amor eterno. Amén. Esa relación que nace entre usted y Jesucristo debería ser eterna. Debería ser un amor que va en crecimiento. Por eso yo entiendo que cuando Jesucristo me salvó y ese amor en mí, con Él, hacia Él y de Él hacia mí, que va en crecimiento, debe emocionarme, debe llenarme de gozo, de alegría, ¿verdad? Y yo no puedo dejar de alabarlo y de glorificarlo. Un cuerpo, una vida, un alma, un ser que recibe a Jesucristo como su Salvador, no hay manera, no hay espacio para tristeza, aleluya. Yo hablé el miércoles y hablé el miércoles anterior de que cuando el Espíritu Santo está en ti y vienen situaciones y vienen tribulaciones y cosas difíciles a tu vida, aunque nos estén destruyendo la vida, el alma, el Espíritu Santo nos ayuda a que tengamos paz y que tengamos gozo. Y entonces eso se debe manifestar en nosotros, aleluya. Que el día que conocimos a Jesucristo, Él vino a ser nueva criatura en nosotros. Y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos seguir hacia adelante y llevar toda dificultad. Nos entristecemos como seres humanos. Podemos entristecernos, podemos pensar que nos vamos a caer. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos y mantenernos firmes, aleluya. Y esa es nuestra confianza. Por eso en las dificultades yo alabo al Señor. Por eso en las tribulaciones yo alabo al Señor. En los momentos difíciles yo alabo al Señor. Porque sé que Él está conmigo. Porque yo sé que Él es mi ayudador. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios es el Paracleto. Es ese que está a mi lado para ayudarme. Es una persona que está detenida a mi lado para darme fortaleza y ayudarme a seguir hacia adelante. Así que yo no puedo detener la alabanza hacia mi Señor. Yo te alabo, Señor, porque tú eres mi ayudador. Porque día tras día tú renuevas tus misericordias para mí. Porque día tras día tú refuerzas, me das nuevas fuerzas para continuar. Porque yo estoy confiado en Él, que se puede estar cayendo el mundo en canto, pero Él me va a levantar. Y Él me va a fortalecer y Él va a ser mi sustentador y Él va a ser mi ayudador. Y todo lo que yo necesite Él lo va a poner al alcance de mi mano para yo salir hacia adelante. Así que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y si Cristo está en nuestros corazones, somos felices. Amén. Demostremos ese gozo que hay en nuestros corazones. Demostremos el gozo que entró en nuestra vida por medio del Espíritu Santo a cada una de las almas. Recuerden que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Que nosotros cuando salimos de aquí somos lámparas. Somos la sal de la tierra. La tierra no tiene sazón, pero cuando nosotros llegamos, salimos de aquí y nos movemos, nosotros lo sazonamos. Nosotros cuando llegamos a diferentes lugares,
que no hay manifestación de Dios, cuando nosotros llegamos, llega la luz de Dios, llega la luz del mundo. Nosotros somos reflejo de Jesucristo. Nosotros nos miramos en el espejo de Jesucristo para llevar la palabra del Señor. Y donde quiera que nos movamos, que seamos ejemplo. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que llevar. Que seamos luz en medio de las tinieblas de este mundo que necesita tanto la palabra del Señor. Y ese fue a lo que nos envió el Maestro cuando Él fue a partir de este mundo. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Así que predicamos con la palabra, predicamos con el testimonio, predicamos con actitudes, predicamos con una sonrisa, predicamos con un buen acto, predicamos con tantas cosas, ¿verdad?, que son importantes. A veces no hace falta mucha palabra para que una persona vea a Cristo en ti. Posiblemente un buen gesto, posiblemente una sonrisa, posiblemente una ayuda, cruzar una persona en la calle. Eso habla de ti, habla de Cristo, del Cristo que está en tu corazón. Amén. En esta mañana quiero que vayan a la palabra del Señor y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Sabe que hemos venido durante este mes hablando sobre el Espíritu Santo de Dios. Y el tema para hoy es: el Espíritu Santo es quien te reconecta con tu principio y destino. El Espíritu Santo es quien te reconecta con tu espíritu, con tu principio y tu destino. Así que si el Espíritu Santo nos reconecta, es que nos desconectamos en algún momento. Si necesitamos reconexión, es que nos desconectamos. Así que si necesitamos reconexión, pues cuando nos reconectamos, nos vamos a conectar con lo que comenzó en nosotros para lograr el final que hay en esa conexión. Así que nos reconecta con el principio para llevarnos hacia nuestro destino. Amén. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, en la parte, en el final del versículo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra la da Jesucristo a sus apóstoles después de haber resucitado y después de haber estado con ellos 40 días, cuando ya está a punto de partir ante la presencia del Señor, y les dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cómo puede ser posible que si el Maestro Jesucristo se va a ascender hacia el cielo y va hacia la presencia del Padre, cómo es posible que esté conmigo todos los días? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, los versículos 16 y al 21. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Aleluya. Como les dije, hemos estado hablando sobre la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. ¿Por qué la persona? Porque es un ser. Existe y está para trabajar a la mano con cada uno de nosotros. A veces trabaja más que nosotros, porque entonces permitimos y nos debilitamos y hacemos que Él trabaje de más. Pero la necesidad es nuestra, así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El Espíritu Santo también es conocido como Paracleto. Paracleto es el que se pone a tu lado para ayudarte. Así que cuando Jesucristo parte a la presencia de Dios, envía al Consolador. Sabemos que en el libro de los Hechos, capítulo 2, los discípulos, los apóstoles y aquellos que seguían a Jesucristo fueron enviados a ese lugar a esperar el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos, se manifestó con diferentes dones. Primero se vieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar otras lenguas.
otras lenguas, lenguas angelicales, en este caso no. Hablaron lenguas conocidas. Así los que estaban rodeándolos a ellos se decían, como estas personas que no tienen escolaridad, que no están preparados, que ¿cómo es posible que estén hablando nuestra lengua cuando ellos como visitantes tenían que hablar la lengua de ellos para poder comerciar? Así que el Espíritu Santo llega con poder y la primera manifestación en ellos es hablar otras lenguas. Aleluya. Si vamos al libro de Génesis, en el principio, como les decía, tenemos que reconectarnos para llegar a nuestro destino. Si hubo una desconexión, se desconectó, tiene que haber pasado algo, ¿verdad? Y eso pues lo vemos en el libro del Génesis, en el principio, cuando Adán se desconecta de Dios. Y lo que nos separó, veamos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. El versículo 26 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Además del versículo 1, del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, vemos cómo aquí se incluye la palabra hagamos, que infiere pluralismo, pluralidad. O sea que Dios en la creación no estaba solo. Así que estaba el Padre, estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo, como hemos hablado anteriormente. Que no son tres personas distintas, es la misma persona con tres funciones distintas. Lo hemos hablado en otras ocasiones también. Así que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza. ¿Qué le estaba poniendo Dios al hombre en este momento? Pues le estaba dando el poder de razonar y el poder de decidir. Estaba poniendo en el hombre la oportunidad de escoger qué hacer con su vida. Desde el principio, cuando Dios crea al hombre y lo pone a dominar sobre toda la creación, Él le da esa autoridad. Más sin embargo, le advierte dos cosas. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni del conocimiento, ni de la vida, perdón. Y esas fueron las únicas instrucciones negativas hacia el hombre de parte de Dios. Lo demás era, vive la vida, disfrútala, come de todos los frutos, vive con los animales y fructifícate y engrandécete y multiplícate y llena la tierra. Esas fueron las instrucciones para el hombre. Pero ¿qué pasa? En su libre albedrío, en su poder decisional, él comete un error. Seguimos. El versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí todo era bueno en gran manera. Creó al hombre, hizo toda la creación y vio y se dio cuenta que era bueno en gran manera. Si vamos al versículo 31 dice, y vi Dios que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahora bien, vamos al versículo 3 a ver qué pasó con el hombre para desconectarse de la voluntad del Señor, para desconectarse de su destino. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 22 dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Como les dije, Dios le advierte al hombre, no comas de estos dos árboles. La mujer se deja tentar por el enemigo. El diablo, conocemos la historia, se acerca a ella y comienza a tentarle. Comienza a hablarle para que ella pues cediera hacia la voluntad de él, diciéndole, Dios lo que quiere es que tú no seas como él. Él lo que quiere es que tú seas ignorante, que tú te mantengas apartada. Si tú comes de este árbol, tú vas a ser igual a Dios. Entonces la mujer se deja engañar, pero no solamente ella, el hombre también, porque el hombre estaba allí también presente. Pero ¿qué sucede? De alguna manera, en la creación, cuando Dios hace a la mujer, y el pastor ha hablado aquí en otras ocasiones de esto, hay unos atributos en las mujeres que solamente los tenía Lucifer cuando fue creado en el origen. Existe una situación, podemos decir, de envidia, de coraje del enemigo, de Satanás, contra la mujer desde el principio. ¿Por qué?
porque ustedes saben que cuando se habla en la Biblia sobre Lucifer, el ángel de luz que estaba allá arriba ante la presencia de Dios, era el más hermoso, era lo más grande de la creación de Dios hasta ese momento. Él reinaba sobre todos los arcángeles, serafines, querubines, ángeles. Él era por encima de todos. Y por su belleza y por todo lo que Dios había puesto en él hermoso, él se enorgulleció y quiso ser mejor que Dios. Se quiso poner sobre Dios. Así que Dios lo envía, lo expulsa de su presencia. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios crea a la mujer, le pone en la mujer atributos que había tenido Lucifer. Y entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y en específico a la mujer, pone en ella esas cosas que tenía Lucifer. Por ejemplo, la belleza, ese sentido ese sexto sentido que hablan, ¿verdad? Que ustedes tienen, las mujeres, y varias cosas. Entonces, el enemigo ha sentido siempre envidia de la mujer. Por eso no fue al hombre. Posiblemente también quien recibe directamente la orden de no comer de los árboles es el hombre, porque la mujer aún no existía. Y el enemigo ataca pensando que era el lado débil de la creación de hombre y mujer, y comienza a tratar con la mujer para que la mujer ceda a su tentación. Lo triste del caso es que la mujer cede y lleva a su esposo a tomar también del fruto y a comer y a alejarse de la presencia del Señor. Y ocurre entonces la desconexión. Usted desconectó el aparato eléctrico, usted desconectó el carro de la batería que tiene. En este momento el hombre y la mujer se desconectaron de Dios. Fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Llegó a ellos muchas cosas que en ellos no estaban. Llegó la maldad, llegó diferentes pensamientos negativos que entraron en el momento de desconectarse de Dios. ¿Y por qué hablamos de la desconexión desde el principio? Porque nosotros estamos conectados, amén, pero a veces nos desconectamos y necesitamos una reconexión. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dios se habló a sí mismo, entre Él, entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora debemos sacarlo de aquí, porque no sea que conociendo que ahora tiene conocimiento de lo que es el bien y el mal, no extienda su mano y tome del árbol de la vida y entonces sea eterno como nosotros. Y de ese árbol un día nosotros vamos a poder comer, aleluya, gloria a Dios. Para poder volver entonces a la presencia del Señor existe lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Yo les invito a que vayamos al libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro tremendo, un libro que me encanta leer. Yo lo considero una pequeña Biblia para nosotros los cristianos porque encierra todo lo necesario para que nosotros podamos llevar una vida agradable ante la presencia del Señor. Aleluya. El libro de Romanos capítulo 5, los versículos 12 en adelante. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que al apartarse Adán y Eva de la presencia del Señor, de desconectarse, entra una vida de pecado. Y esa vida de pecado se fue transmitiendo y fue pasando de generación en generación en todos los hombres. Lo vemos cuando el mismo Caín y Abel, sus hijos, existe la envidia de Caín hacia Abel, porque Abel ofreció mejor ofrenda. A veces nosotros ofrecemos mejor ofrenda, ¿verdad? A veces nosotros, como estamos cubiertos y protegidos por la mano de Dios, ese Espíritu Santo que está en nosotros nos guarda y nos cuida siempre. Y a veces somos causamos en algunos envidia, ¿verdad? Porque ven la gloria de Dios en nosotros. Ven cómo prosperamos, cómo nos fructificamos, cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y eso le pasó a Abel. Abel daba mejor ofrenda que su hermano a Dios, porque la daba del corazón, daba de lo mejor que él cultivaba, de lo mejor que él tenía, lo ofrecía primero al Señor. Pero Caín ofrecía de lo peor, de lo que no era bueno.
Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Dios vio con más agrado el corazón de Abel. El corazón que había en él era uno de amor, de respeto y de servicio a Dios. Pero Caín no era así. Y al ver que Abel se convirtió como en el hijo predilecto de Dios, creó en él envidia. Y entonces procura matarlo. Y así lo hace. Así que entra una vida de pecado al hombre desde que se reconecta con Dios. Aleluya. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sabemos que desde el principio, aunque no había ley escrita, habían mandatos. Dios había ordenado al hombre, no comas de este árbol. O sea que existía lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, lo que iba en contra de la voluntad del Señor. Y eso fue lo que se violentó en ese momento. No obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue con la transgresión, sino porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos de la gracia y del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que hasta que no llegó Jesucristo, este mundo gentil no pudo tener la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y la oportunidad de reconexión con Dios. Vayamos al mismo capítulo 5, en los versículos 10 y 11, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. O sea que por medio de la oportunidad que Dios y que Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, nosotros tenemos una reconexión con nuestra salvación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que por medio de Jesucristo nosotros conseguimos una reconciliación con Dios. Encontramos una reconexión con el Padre. Amén. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y entonces, ¿quién es el que nos ayuda a conocer ese Espíritu? ¿Quién es el que nos ayuda a conocer a Jesucristo y esa salvación? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que te convence primero de pecado, de juicio, perdón, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque somos pecadores. Así que el Espíritu Santo tiene que venir a nosotros para convencernos de que somos pecadores. Nosotros podemos hablarle a las personas y hablarles de Jesucristo y de la salvación que Él ofrece a cada uno de nosotros. Pero nadie va a creer y va a aceptar a Jesucristo porque nosotros lo digamos. Tiene que estar el Espíritu Santo de Dios presente para que sea Él quien toque a la persona. O sea que el simple y mero hecho de que usted predique la palabra no va a hacer esfuerzo alguno, no va a hacer que una persona reconozca sus pecados, porque el que te convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hablamos y llevamos la palabra, pero lo dejamos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él quien trabaje con las personas, para que sea Él quien vaya entrando en el corazón, en la mente de esta persona y le vaya trayendo delante toda su vida pecaminosa de la cual se tenga que arrepentir. Nadie se puede arrepentir de lo que no reconoce que ha hecho mal. Así que el Espíritu Santo se encarga de eso. De justicia porque la tendremos el día grande del Señor cuando podamos levantarnos con Él. Y de juicio porque aquel, como el enemigo, aquel que no reconozca a Jesucristo como su Salvador, también perecerá en el juicio venidero. Se irá con Él en la muerte final. Amén. Así que esa reconciliación, esa reconexión que nosotros encontramos con Jesucristo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es quien nos reconecta. El Espíritu Santo nos reconecta. Sí, el hombre se apartó de Dios, hoy nosotros estamos aquí, somos hijos de Dios, pero a veces por situaciones distintas como que nos reconectamos. Y debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas para que vuelva, ¿verdad?, a enchufarnos con Él, para que podamos tener plena comunión con Él, para que podamos continuar con Él hacia adelante. Así que es importante que nosotros nos reconectemos con el Señor, aleluya. ¿Cómo Pedro pudo entender este ministerio de la reconciliación? Conocemos al apóstol Pedro. Pedro, por lo que conocemos de él y leemos en la Biblia,
era muy devoto. Él vivía una vida muy judía. No era simplemente un pescador, sino que también él vivía una vida muy judía. Él creía en la circuncisión, él todos los procesos y todo lo que la religión judía hacía, él lo llevaba muy a cabo. Así que había que convencer al apóstol Pedro de que los gentiles también tenían oportunidad de esta salvación. Y ahí nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10. El libro de los Hechos, capítulo 10. Y vemos una historia, una situación por la cual pasa el apóstol Pedro. Dice que Pedro estaba en la casa de un tal Simón el Curtidor, en Jope, y allí estaba habitando. Dice que como a la sexta hora, eso de las 12 del día, subió al tejado de la casa para orar. Y allá pues comenzó a orar y sintió hambre. Y entonces mientras le preparaban hambre, viene sobre él como un éxtasis. El Espíritu Santo de Dios se apodera de él. Cuando se apodera de él el Espíritu Santo, él ve en visión como un lienzo, una sábana grande, que desciende del cielo, y en él habían cuadrúpedos, aves, distintos peces, de toda clase de animales creados por Dios. Entonces oye una voz que le dice: Pedro, mate y come, o come de lo que hay ahí. Y la respuesta de Pedro dice: Señor, yo comer animales inmundos, no puedo, yo nunca he hecho eso. Así que vuelve esto y ocurre por segunda vez y por tercera vez. Ya la tercera vez el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pedro está teniendo esta visión, pero no está entendiendo aún. Él piensa posiblemente literalmente que el Señor pues me está enviando a que yo coma lo que está prohibido en Levítico 11, donde dice que no coma, por ejemplo, animales de pezuña entera o animales de pezuña entera pero que no rumean, o que los que rumean, pero diferentes animales. Eso es lo que se ve en Levíticos capítulo 11. Pero realmente la visión tenía otro propósito, la cual él no entendió en ese momento. Dice que en el mismo momento en que él está viendo esta visión en Cesarea, hay un hombre llamado Cornelio, un hombre romano, soldado romano, un centurión romano, no cristiano, no judío, pero creyente, ya había escuchado del Señor. Dice que ofrendaba y daba limosna a los judíos cristianos y ayudaba en la obra del Señor. Y entonces dice que mientras oraba y pedía al Señor, un ángel se le presenta y le dice: envía a Jope por un hombre llamado Simón, que le apodan Pedro, para que él venga y te hable de mí, del Señor. Así que él envía 2 criados y un soldado para buscarlo. Estas 2 personas tardan aproximadamente 2 días en llegar a Jope, y cuando llegan le dicen: nuestro Señor requiere de su presencia. Y Pedro los acompaña. Dice que cuando Pedro llega a su casa, él le cuenta lo que había acontecido en su casa, que un ángel lo había visitado y le había pedido que él llegara. Entonces Pedro comienza a predicar la palabra del Señor y a hablar sobre Jesucristo y la salvación que él ofrecía. Y mientras hablaba, aún no había terminado, cuando de repente los que estaban reunidos en la casa recibieron el Espíritu Santo y hubo manifestación del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas. Entonces Pedro queda maravillado y dice: Dios mío, ¿pero qué es esto? Aún los gentiles pueden recibir el poder del Espíritu Santo y la manifestación de esto. Entonces Pedro volvió atrás y dijo: ahora yo entiendo lo que significaba aquel lienzo y las instrucciones que me daba el Señor. Así que Pedro entendió que el evangelio era para todos, para gentiles y para judíos. Y esa es como Pedro entiende esa reconciliación del hombre con Dios, que se desconectó de Dios desde el principio. Entonces viene a hacer una conexión con el hombre en este momento. Aleluya. Si vamos al libro de Jeremías, yo quiero traerles a ustedes la historia de Jeremías. Jeremías, profeta del Señor, el cual fue llamado desde muy temprana edad, aproximadamente a los 20 años, llamado al ministerio, sacerdote judío. Y este hombre era una persona dulce, una persona dócil, pero era una persona fuerte y extremadamente seria y inquebrantable cuando se trataba de la profecía y hablar de la palabra del Señor. Y Jeremías, en el capítulo 18,
Si pueden acompañarme allá. En el capítulo 18 de Jeremías, el Señor lo mueve hacia un lugar y le pide que observe lo que va a pasar allí. Todavía no lo ponga. Aleluya. Dice el capítulo 18 de Jeremías: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. La condición del pueblo de Judá en esos momentos era pésima, estaba cundida en el pecado, en la idolatría. Ya el pueblo de Israel, sabemos que estaban separadas las naciones, ya el pueblo de Israel estaba en cautiverio por Asiria. Y quedaba Judea, aunque estaba bajo el dominio de Asiria y el consejo de Asiria, aún no habían sido expatriados. Y todavía los reyes de Judea reinaban. Pero había una condición en el pueblo que estaba apartada de la presencia del Señor. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Y como nosotros sabemos, Jehová es muy celoso de su pueblo y siempre ha estado luchando con el pueblo de Israel, con su pueblo hebreo, para que se mantuvieran bajo su dirección y bajo su mandato. Pero el pueblo de Judea los judíos estaba apartado de la presencia del Señor en diferentes pecados, idolatría y muchas cosas. Así que el Señor le muestra la condición del pueblo de Israel, del pueblo de Judea a Jeremías por medio de esta historia, y vemos cómo el Señor va a trabajar con el pueblo. En este acontecimiento quiero que sepan y estén pendientes a 4 cosas: que Dios es el alfarero, que nosotros somos el barro, la vida es la rueda es donde se mueve el barro, y las pruebas son el horno. Así que quiero que vean un video conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos viendo lo que es un maestro alfarero con su rueda. ¿No se puede agrandar? ¿Sí? Usted va a notar que el alfarero, que es tipo de Dios en nuestras vidas, toma el barro y lo golpea con fuerza. Ese material somos nosotros. Usted y yo somos el barro. Y hay que golpearnos para que podamos resistir lo que viene al principio. Cuando usted viene a la presencia del Señor, usted va a recibir ataques. Usted no va a ser fácil la vida que comienza, porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos estar confiados que el Señor nos ayudará. El barro es golpeado porque no puede tener aire, no puede tener impureza, no puede tener nada. Tiene que estar bien compactado para que funcione. Recuerden que esto es un jarrón, una vasija que va a ser hueca por dentro, y no puede haber nada que permita que se abra, que se rompa, sino que tiene que estar bien compactado. Así mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Él constantemente nos está golpeando, nos está apretando para que podamos resistir lo que viene. El Señor nos está preparando para lo que viene, porque lo que viene después de eso no es fácil. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Él va a ayudarnos a resistir lo que viene en adelante. Ese golpear del barro está fortaleciéndonos a nosotros mismos. Amén. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Aleluya. Cuando Dios sabe que nosotros estamos listos para continuar, entonces pasa al segundo proceso. Y el segundo proceso se llama balancear el barro. Ustedes van a ver cómo Él comienza, después que lo compacta y lo prepara, comienza a darle vuelta a la rueda. Y la rueda comienza a hacer un efecto
en el barro. Dios se humedece sus manos. Dios no te va a tratar ásperamente. Dios va a usar materiales suaves para moldearte. Amén. Pero con firmeza. Usted ve en sus manos, así mismo hace Dios contigo. Está apretando con amor. Y usted verá como de repente coge un poco de agua para suavizarlo. Amén. No todo el peso cae sobre ti, sino que Él ayuda, ¿ves? Él te suaviza y así mismo Dios te pasa la mano y te cuida cuando tú crees que estás desmayando. No te preocupes, Él está ahí con la mano puesta. No lo abandones, no lo dejes. Ahí Él está centralizando. Tiene que estar esa pelota de barro que no tiene forma. Ahora necesita ser centralizada. Luego comienza el segundo paso, que es, se abre el barro. Él comienza a aplicar gotas de agua buscando el centro de gravedad. Con las manos comienza a entrar y ha comenzado un cambio en ti. Ya el Señor comenzó un cambio en ti. Ser abierto por el Señor significa que estás listo para ser controlado. Cuando la masa de barro estaba sólida, tú no estabas listo para ser controlado. Por eso recibías los golpes, por eso se te apretaba, se te llevaba de aquí para allá. Ahora ya estás listo para ser trabajado, ya estás listo para ser formado. Pero aún estás resistente, te resistes al cambio. Por eso en la lectura de Jeremías 18, la vasija que el alfarero hacía se rompió, porque no permitió que el alfarero la moldeara como él quería. La vasija se resistió y se rompió, pero el alfarero en aquel momento volvió y tomó del barro y lo volvió a trabajar. Estamos viendo la tercera etapa que hace Dios en tu vida cuando tú permites que Él trabaje contigo. Ya no te estás resistiendo como al principio con aquella masa que no era uniforme, sino que ya estás permitiendo que Él te amorde. Y entonces esa tercera etapa se llama levantar el barro. Comienzan a haber paredes finas y frágiles en tu vida. Ya no es aquella masa sólida que aguantaba golpes, ya no se le puede dar golpe. Ahora tú trabajas con esa fineza que Él está llevando a cabo. Tú estás logrando que el Espíritu Santo trabaje en ti. Ya no hay mucha resistencia. Pero el alfarero, que es Dios, tiene mucho cuidado de que en esa fragilidad tuya, que tú estás permitiendo que Él trabaje contigo, no te rompa, sino que Él trabaja con cuidado el barro, para que te vaya formando lo que Él quiere hacer contigo. Y vemos lo más importante, que cuando se trabaja con el barro, nunca se trabaja hacia abajo. Nosotros vamos hacia arriba. Así que el Espíritu Santo moldeándote, trabajándote, pasándote las manos, usando agua, usando diferentes cosas, te va moldeando, va levantándote, te va haciendo crecer. No te quedas igual, sino que vas creciendo. Y vas a crecer hasta donde tú permitas que el Espíritu Santo te lleve. Amén. El cielo es el límite. Amén. Tú permites que el alfarero te lleve hasta donde tú quieras. Porque en la fragilidad y en lo fino de las paredes de esa vasija, estás tú permitiendo que Él te agrande. Porque estás dejando de ser tú para que sea Él el quien controle tu vida. A veces nos ponemos fuertes, nos hacemos los fuertes y no permitimos que el Señor bregue con nosotros. Y el Señor no nos levanta tan alto porque nos resistimos. Pero cuando nosotros permitimos que el Señor trabaje con nosotros, Él nos lleva a la grandeza y a la altura que Él quiere con nosotros. Aleluya. Ya el alfarero está formando el barro. Forma final, se ve el arte del alfarero, toma su tiempo, porque en esta etapa se podría romper. Ahí es que el Espíritu Santo de Dios brega con más cuidado contigo, trabaja con más cuidado contigo. Él está llevándote al final, a lo que Él soñó contigo, a lo que tú permites que Él sueñe contigo. Que el sueño de Dios sea tu sueño también. Así que deja, como ese barro se ha dejado trabajar del alfarero, permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu vida. Que hay cosas que nosotros ponemos primero antes del Señor. Como le decía al principio, nosotros reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Nosotros reconocimos y le permitimos que Él fuera nuestro alfarero, que Él fuera nuestro moldeador, que Él fuera el que trabajara con nosotros. Así que como esa vasija de barro,
permite que el Señor trabaje contigo. No te resistas, no te hagas el difícil. El mundo nada da, el mundo nada tiene que ofrecernos. Lo que hay en el mundo es pasajero. Lo que Dios nos ofrece es eterno. Que seamos la figura que Dios quiera de nosotros. Que el mundo vea que nosotros, como esa vasija, pudimos crecer y crecer y crecer y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos hiciera como Él quisiera. Todavía en esa etapa no sabemos cuál es la forma final de esa figura. Todavía no lo sabemos, porque nuestro Dios es el arquitecto de arquitectos, es el arquitecto por excelencia, y Él nos cambia y nos moldea como Él quiere. Así que qué maravilloso sería, ¿verdad?, permitir que Él trabaje en nosotros y nos sorprendiera, que nos sorprenda con los ministerios que Él quiere para nosotros, con los dones que Él quiere poner en nosotros, para que nosotros podamos fluir por medio de ellos. Así que todavía, ¿quién puede decir qué es lo que hay en la mente de ese alfarero? Yo no sé lo que Dios tenga conmigo todavía. Yo no sé a dónde Dios me va a llevar. Yo no sé hasta dónde Dios quiere que yo llegue con Él. Pero Él sabe, Él sabe. Yo simplemente me dejo moldear, me dejo trabajar, dejo que Él haga el trabajo en mí. Así que cada uno de ustedes deje que el Espíritu Santo de Dios, como ese alfarero, trabaje en su rueda y permita que Él lo modele, que lo haga hermoso, una figura hermosa, que no quede torcida, que no quede virada, sino que quede recta ante la presencia del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que démosle un aplauso al Señor, porque Él es nuestro alfarero por excelencia. El Espíritu Santo de Dios trabaja en cada uno de nosotros para darnos forma, la forma que Él quiere darnos. Y esa es la forma que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros. Qué bueno, aleluya. Dios se glorifica en medio de las pruebas. ¿Lo puedes dejar? ¿Lo puedes dejar? Dios se glorifica en medio de las pruebas. A veces pensamos que en las pruebas y las dificultades estamos solos, pero no. Cuando vienen las dificultades y las pruebas, Él está ahí con su mano puesta sobre nosotros. Y ya no firme, ya está con una mano delicada, dando la vuelta y sobándonos y ayudándonos a adquirir esa forma que Él quiere. Los tiempos críticos son los de más gloria. Cuando estamos en dificultades es que la gloria de Dios se manifiesta. Cuando estamos en tribulación es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y más nos sorprende. La iglesia fue más poderosa en la persecución. Cuando la iglesia se levantaba fue perseguida. Los primeros cristianos fueron matados, fueron decapitados, fueron perseguidos. Y dice la historia que un emperador romano decía, pues hay que detener este crecimiento. Y un hombre se le salió y le dijo, no lo detenga, déjalo quieto, porque si no es de Dios, se va a detener solo. Pero si es de Dios, perderemos el tiempo y esto no hay quien lo detenga. Así que en los momentos difíciles es que la iglesia tiene más gloria, aleluya, y se pone más poderosa y más fuerte. Nació y se desarrolló en medio de la prueba. Así que tú y yo, durante la prueba, como el barro en las manos del alfarero, nos vamos desarrollando, nos vamos haciendo fuertes. Luego que esa vasija es terminada, luego que el alfarero terminó con ella y le dio la forma que Él quiso, la puso a secar. Porque Dios sabe y conoce tu condición. Dios te llevó, Dios te preparó, Dios puso en ti ministerio, Dios puso en ti dones, pero aún posiblemente no estás listo para ir al horno. Y el horno es las pruebas. El horno es salir a predicar ese evangelio, salir a trabajar lo que Dios ha puesto en tu vida. Así que cuando esa vasija de barro, el alfarero la saca de la rueda, la pone a secar, y cuando él entiende que ya está lista para ir al horno, entonces la pone y ahí es donde se pone sólida y es funcional. Todavía la vasija no sirve, todavía hay que ir al horno y recibir la prueba de fuego. Hay que ir como los jóvenes que estaban allá en Babilonia presos, ¿verdad? Daniel y sus 3 compañeros, y fueron metidos al horno de fuego. Hay que ir al horno de fuego para probarnos a nosotros mismos que estamos listos y probarle al mundo que nosotros estamos listos y que con nosotros está el campeón de campeones, el Cristo de la gloria, para luchar con nosotros y llevarnos adelante. Aleluya. Y repita conmigo, por favor, esta oración. Señor, gracias por tu obra en mi vida. Tú eres el alfarero y yo tu vasija. Vuelva y dígalo. Tú eres el alfarero
y yo tu vasija. Trabaja en mi vida hoy hasta que se refleje tu mano en cada detalle de mi vida. No solamente diga esta oración, sino vívala, créala y vívala. Gracias por amarme. Amén. Que aunque al principio nos diste duro, nos golpeaste, fue por amor. Aunque después apretaste con firmeza para que nos mantuviéramos en el centro, fue por amor. Y aunque después introduciste tus dedos dentro de mí para darme forma también en el interior, fue por amor, fue por amarme. Aleluya, porque cuando Él no solamente te hace bonito por fuera, sino que por dentro también te trabaja. O sea que no somos vasos limpios por fuera nada más para vivir de apariencia, sino que en nuestro interior también tenemos que dar testimonio y tenemos que estar limpios de que somos verdaderamente hijos de Dios. Aleluya. Entonces, cuando dejamos que el alfarero moldee nuestras vidas, somos reconectados con nuestros principios y vamos camino hacia nuestro destino. El destino que Dios tenga para cada uno de nosotros. Por eso permite que el Espíritu Santo de Dios te reconecte con tu destino. Que lo que se apartó, lo que se echó a un lado, vuelva al centro, se reconecte con Dios y nos podamos dirigir hacia el destino que tiene Dios con cada uno de nosotros. Póngase en pie, hermano. Aleluya. Y todo aquel que realmente haya sentido que necesita que el alfarero vuelva y ponga la mano sobre usted, pase aquí al frente. Pase aquí al frente y vamos a orar para que sea el Señor el que vaya modelando en ti lo que Él quiere hacer contigo. Yo sé que a veces nosotros nos resistimos y el Señor quiere hacer algo con nosotros y nosotros nos resistimos y yo no quiero, yo no deseo, eso es fuerte, yo no voy a poder, no lo voy a lograr, pero el Señor le va a estar a tu lado. El Señor es quien da la fortaleza para hacerlo. Amén. Todos tenemos lucha, todos tenemos, yo mismo a veces me cohíbo y digo, Dios mío, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para aquello, yo no puedo. Y nosotros mismos nos limitamos. Pero lo que debemos tener confianza es que el Señor es el que lo va a hacer por nosotros. Amén. Que si el Señor, voy a usar esta palabra, si el Señor se antojó de ti, Él puede hacer la obra en ti, Él puede hacer el cambio en ti. Así que permite que el Señor sea quien ponga su mano sobre ti, te trabaje y te moldee y te lleve al fin que lo que Él quiere contigo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por Rosa, Padre. Tú conoces, Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Qué bueno eres, Dios. Te damos gracias, Señor, por los milagros que tú has hecho, Dios. Agradecemos, Señor, por los milagros que haces en nuestras vidas y en cada una de las vidas de los hermanos, Señor. Señor, creemos, Dios mío, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro ayudador, que en momentos difíciles tú estás ahí para darnos la mano, Señor. Que nada, Señor, nos puede mover ni a la derecha ni a la izquierda, Dios mío, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fortaleza. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.